Ayer hablamos largo y tendido, obviamente, sobre el tema de Venezuela, las elecciones, qué pasó, si ganó Maduro, no ganó Maduro, qué se está jugando en el contexto geopolítico, qué está pasando, por qué de repente este trend en redes de All Eyes on Venezuela. Y ya explicábamos que no es casualidad. Nunca nada es casualidad y menos en política y mucho menos en geopolítica. ¿Por qué hay tantos intereses? ¿Por qué de repente todos los ojos en Venezuela? Pues mira, para hacer unas precisiones, podríamos decir que puede ser porque tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, superando a Arabia Saudita. Tiene muchísimo oro también, muchísimos recursos. Es un país que ha sido sistemáticamente utilizado en la narrativa de Occidente para infundar miedo a la gente y a los países que deciden votar a la izquierda. Ha sido centro de burlas, centro de ataques, centro de estas narrativas que vienen desde el gran dinero, desde los medios corporativos, desde las grandes corporaciones, desde países que están acostumbrados a ver a América Latina como una colonia. Y ayer ya platicábamos de todo eso, platicábamos de la oposición en Venezuela que está debilitada, que tienen como referente a Corina Machado, que ni siquiera pudo registrarse para ser candidata oficial y tuvo que poner a Edmundo ahí como su títere. Y si no pudo registrarse fue ni más ni menos que porque tiene una sanción por haber mentido en su declaración patrimonial. También tenemos una oposición en Venezuela que está debilitada, que no olvidemos que en 2018 ni siquiera se presentó a elecciones y llamó abiertamente a los venezolanos a no votar. Entonces, sumando eso, sumando el numerito de Guaidó, sumando los escándalos de personajes de la oposición, sumando también a Capriles, a Lilian Tintori, a todos estos personajes que no han hecho más que ridiculizar a la oposición en ese país y exponer, ¿por qué no?, el intervencionismo yanqui y el financiamiento gordito, 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 que les llega desde un país del norte, de cuyo nombre no quiero acordarme, pues más o menos vamos viendo qué hay detrás. Pero eso es lo que platicamos ayer y ese es mi punto de vista. Vamos a dar una ronda general, lo que ustedes quieran mencionar sobre Venezuela, qué les llama la atención, si las declaraciones de presidentes, si la posición que tuvieron Claudia, Andrés Manuel López Obrador. Ustedes, denle. Empiezo contigo, Regis. Pues bueno, a mí me llama mucho la atención cómo políticos mexicanos han estado queriendo involucrarse en el tema cuando, voy a decir sus nombres, tanto Fox como Calderón, quienes en su país fueron autores de fraudes electorales, vienen a hablar de democracia. O sea, una cosa es lo hayamos visto aquí en México durante las elecciones pasadas y ya durante varios años ya estamos un poquito acostumbrados a esta narrativa que formaron de ellos defensores máximos de la democracia, cuando en realidad lo único que han hecho es involucrarse en los procesos para ensuciarlos y querernos imponer a cualquier persona que esté a su favor. Pero ahora vienen y quieren meterse a asuntos que no les corresponden en otro país, siendo autoritarios, todavía exigiéndole al presidente Felipe Calderón hoy que fuera a proteger a Corina, y dices, qué vergüenza, ¿con qué cara vienen a pedir esas cosas? También es interesante conocer el contexto de estos presidentes en el pasado. Ya cuando una vez él le llamó a Fox Chorro del Imperio, y pues no es un apodo que haya salido de la nada. Ahora que conocemos un poquito más las cosas como han sido gracias al presidente Andrés Manuel, que nos ha estado contando las cosas, pues es que es la realidad. Y también después hubo ahí un problema cuando estaba Fox como presidente con Venezuela y se tuvieron que retirar a los embajadores por 2 años. Siempre ha habido como ahí una tensión y es muy triste y a mí me da mucha vergüenza pensar que estas personas representaron a nuestro país en algún momento y fueron presidentes y en esos momentos y que después vengan a utilizarlos como un ejemplo pues despreciable o denostable, que utilicen a Venezuela como un insulto, como nos vamos a convertir en Venezuela. Incluso el hijo de Pepe Calderón hacía alusión a esto de que México nos estamos convirtiendo en Venezuela. Y ahora vengan y quieran actuar de salvadores. Me molesta bastante que quieran meterse así con la soberanía de un país. Es totalmente innecesario y fuera de lugar. Eh, Creo que la situación de Venezuela es delicada, pero al igual que la de Cuba, pues no son ellos en un
total responsables de las situaciones que están viviendo. También sabemos que existen varios bloqueos y otras cosas que no tienen que ver directamente con la manera de gobierno de Maduro, quien llegó, bueno, en un inicio él era líder sindical y después fue diputado, fue creciendo embajador, finalmente vicepresidente, y Hugo Chávez le da la confianza de que se quede, antes de que lo ingresen al hospital, manda un mensaje al pueblo de Venezuela, voten por él porque él tiene toda su confianza. Entonces, creo que en ese momento pues ya pasaron varios años y este sería el tercer mandato de Maduro, pero pues también yo creo que se tienen que respetar la decisión del pueblo. Y si el pueblo elige que Maduro vuelva a tener otro mandato, pues eso es lo que tiene que suceder, no lo que venga a imponer otro país, ¿verdad? Otro país que además, hay que decirlo, está acostumbrado a ver a toda América Latina como colonia, ¿no? Y que tiene el dinero para financiar este tipo de golpes blandos, el tipo de golpes como lawfare, guerras en otros países y demás, y que sabemos que solamente es para extraer los recursos naturales de esos países. Josie Sánchez, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo ves la cobertura de los medios, el ruido en redes sociales? ¿Cómo ves también a Felipe Calderón pidiéndole a Andrés Manuel López Obrador como si fuera su achichincle, ¿no? Por favor, hay que, ni por favor, ¿no? O sea, hay que proteger y no sé qué. Cuando recordemos que cuando se rescató a Evo Morales, por ejemplo, cuando se ha extendido la solidaridad en cuanto a diplomacia con otros países, con otros líderes de jefes de Estado de otros países, son los primeros los panistas en poner el grito en el cielo. ¿Cómo te estás metiendo en la soberanía de otro país? ¿Cómo estás metiéndote en aprietos? ¿Cómo estás poniendo en riesgo las relaciones internacionales? Ah, pero no sea una opositora al servicio del imperio, porque ahí sí, córrele. ¿Cómo ves todo esto? Platícame. Híjole, este tema está, pero miren, para mí me causa muchos sentimientos encontrados porque la verdad es que yo tengo mis opiniones hacia los dos lados, pues. Para empezar con Felipe Calderón, digo, yo no sé por qué Foxy y él se aferran a seguir en el ojo público. O sea, de verdad, yo creo que la única cosa en esta vida que le pudiera yo celebrar, por ejemplo, a Peña Nieto, es que ese güey se desapareció y ya no lo, ya mínimo, ya no lo tenemos que estar soportando con sus opiniones como estos dos, neta. No, obviamente lo hacen por alimentar la narrativa desde la derecha, pues en general, porque pues usan este discurso de el para allá vamos, ¿no? México para allá vamos, México ve lo que está pasando en Venezuela porque para allá vamos, pero ya, o sea, de verdad, literal, ya siéntense, señores, ya cansan, hartan, ya ni siquiera para el chiste están buenos. ¿Qué van y hacen a otros países cuando de verdad aquí fueron una vergüenza y todo? Sorpresa, o sea, de verdad, ya perdimos la capacidad del asombro con ellos. En cuanto al tema de Venezuela, a mí me parece muy importante hacer ese énfasis en lo que bien tú mencionas, Meli, que si Venezuela está en esa situación, es por todas las sanciones que le ha puesto Estados Unidos y cómo se han esforzado por someter al país hasta que pues se doblegue, ¿no? Bien lo dicen ustedes. Yo lo que sí critico, y espero no raspar muebles con esto, y si sí, pues ni modo, es Dale, dale. el método. Yo estoy en contra del tema de la reelección. Yo estoy en contra del tema de heredar el poder, porque creo que ahí se pierde un poco el principio como tal de la democracia, pues. Creo que, bien lo acaba de decir ahorita Regina, la voluntad del pueblo es la que se debe de respetar, si no, ya no vivimos en democracia. Como bien que más adelante lo comentaremos, bien decía la doctora Claudia Sheinbaum, se debe de esclarecer la elección. Eso es lo principal. Antes que otra cosa se debe de esclarecer la elección. Dijo bien nuestro presidente en la mañana que se cuente voto por voto, que la voluntad del pueblo sea la que sea escuchada. Creo que con el tema de los observadores de otros países y la gente que quiere ir de metichona a meter su mano ahí en Venezuela, pues más bien el intervencionismo, por decirlo de alguna manera, lo están haciendo mal. O sea, la presión debe ir hacia Estados Unidos para que quite ya los bloqueos que tienen a Venezuela sumida en esa miseria. Porque evidentemente, por más que se esfuerce el gobierno
por sacar al país adelante, pues no va a rendir sus frutos. O sea, no va a rendir frutos si no pueden comercializar con el resto del mundo. Y de nada sirve que Venezuela tenga tanta riqueza si no lo pueden explotar y no pueden crear riqueza interna para ellos mismos. La verdad es que a mí me parece una pena todo lo que está sucediendo. Creo que en general el tema político se ha manejado mal desde Venezuela hacia afuera, desde afuera hacia Venezuela. Estados Unidos sabemos que es un país que le encanta andar metiendo su cuchara, si no lo hace con México porque no puede, literalmente porque no puede, y con Venezuela pudo, no debe, pero pudo, y por eso están en la situación en la que están, y ahí es donde el resto de los países debería de ejercer la presión, pero siempre, como nosotros bien hemos estado en la escuela de las izquierdas aquí en México, respetando la soberanía de cada país. O sea, cada país debe ser libre de llevar sus procesos políticos como mejor les parezca y como la gente lo decida. Yo creo que ese es el principio que debemos de tomar en cuenta antes que todo. Sí, estoy completamente de acuerdo. También ayer mencionábamos esto de la reelección. Pues como demócratas, como tenemos la Escuela de la Revolución Mexicana y la Constitución lo dice claramente, estamos en contra de la reelección. Pero como bien mencionas, es el proceso de cada país y desde afuera tenemos que respetar, sí observar, pero desde el respeto, ¿no? Y para hablar de esto también ya llegó Sofía Lameiro nos estaba esperando, pero ya está aquí. ¿Cómo estás, querida? Hola, hola a todas, muy contenta de estar aquí otra vez de nuevo. Disculpen la tardanza. No, es que ya estaba ella, pero yo así de que, ahorita, espérame, para no dar el cortón. A ver, estamos dando una ronda de impresiones generales de Venezuela, ya platicamos ayer largo y tendido, pero también pues me gustaría escuchar sus opiniones, qué destacan, qué les llama la atención. Puede ser de lo que es. Respuesta de otros presidentes, cobertura en medios corporativos, tú dale. Pues mira, yo creo que Venezuela eh, es un país que desgraciadamente tiene amplio interés por parte de Estados Unidos para controlarle su política económica, sobre todo también sus recursos naturales. Lo sabemos que Venezuela siempre ha sido estratégico, pero también hay una guerra política, ¿no? No podemos dejar de hablar de que no solamente son los recursos económicos y naturales de Venezuela, también es que Venezuela, al igual que Cuba y algunos otros países de Latinoamérica y algunos otros países también del sudeste asiático, de África y de muchos otros lados, pues han decidido optar por otras políticas económicas y esto ha generado pues amplios conflictos por parte de la lógica de la política imperialista yanqui, ¿no? Y creo que este desafío que siempre tuvo Venezuela desde que estuvo Hugo Chávez, y también, por ejemplo, que estuvo en Cuba y todo, que está en Cuba, pues ha generado estos forcejeos con Estados Unidos que se cree que debe controlar la política de los pueblos de muchas otras latitudes, ¿no? Entonces, pues creo que este ejemplo de lo que está sucediendo en Venezuela en estas elecciones nos muestra que no importa qué tanto publicites tu sistema electoral, que tanto invites a la comunidad internacional a que vayan y analicen con sus propios ojos cómo es el proceso de elección que hay en su país. No importa cuánto te esfuerces, porque siempre va a haber la agenda de la derecha y sobre todo de la derecha cuando es opositora a un gobierno popular y democrático. Van a querer decir que es fraude, que está mal hecho, que no tiene cabida y sobre todo que no tiene legitimidad, ¿no? Porque pues esta lógica de que haya observadores electorales la inició Hugo Chávez en esta idea de que, bueno, llegaran a Venezuela a ver cómo era su sistema político, cómo eran sus procesos electorales y que dieran certeza, ¿no? Que no volviera a suceder esto de no darles
motivos, ¿no? Que no hubiera motivos para que no se reconocieran los resultados electorales de Venezuela, ¿no? A pesar de que su pueblo se manifiesta a favor constantemente del chavismo y que continúa refrendando este proyecto político, porque eso es lo que es, pues la derecha nacional en Venezuela y la derecha internacional se han manifestado siempre en contra y han querido seguir diciendo que hay un fraude, ¿no? A pesar de que han aportado prácticamente nada de pruebas, ¿no? A mí me llama la atención también como personajes como Luisito Comunica, que tiene cero conocimiento de hablar sobre temas políticos. Creo que una de las personas menos capacitadas para hablar sobre eso, se ha manifestado pues abiertamente en contra del gobierno de Maduro, y estaba de observador electoral allá en Venezuela, ¿no? Que también tiene una agenda sumamente pro-estadounidense. Y creo que son muy tóxicos en ese sentido porque no hablan pues de que, obvio, Venezuela y el sistema político venezolano pues tiene fallas, ¿no? Obviamente hay detalles, hay cosas como los tienen todos los países, ¿no? Como lo tiene México, no nos vayamos tan lejos. México también tiene sus fallas, también tiene detalles, pero eso no quiere decir que todo su proceso electoral sea ilegítimo o que todo su proceso electoral sea un fraude, ¿no? Y creo que querer demeritar la victoria de Maduro pues es solamente una campaña mediática para que a nivel internacional siga esta lógica de que en Venezuela todo se está haciendo mal y en Venezuela todo está mal y en Venezuela todos están en pobreza y todos están muriendo y todo está mal, ¿no? Entonces, pues creo que también si fuera realmente esta dictadura de la que tanto hablan, no veríamos que la derecha tiene un 40 y tantos porcentaje del voto popular, ¿no? Del 30 y tantos por ciento del voto popular, ¿no? Veríamos las victorias que tenía el PRI hace, pues no sé, unos 20 años, ¿no? 30 años, que esas eran victorias de dictadura. Pero pues ahí sí cambiaban como momias. ¿Por qué? Pues porque la agenda política del PRI y sobre todo la lógica del PRI política era pues permitir el intervencionismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que hace falta mucha crítica. Afortunadamente ahora hay muchísimas más plataformas de comunicación en Internet que son más críticas, que tienen una visión diferente, más allá de la imperialista. Y me parece que es valioso que podamos escuchar estos puntos de vista, pero sobre todo también de personas que han acompañado el proceso bolivariano, que han acompañado los procesos de elección de Venezuela y de otros países de Latinoamérica, y que entienden lo que conlleva todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que seguiremos viendo a personajes como Vicente Fox, como Felipe Calderón y algunos otros innombrables e indeseables quejarse, pues porque obviamente Venezuela es eso que les permite a ellos polarizar y es eso que les permite a ellos decir que AMLO es un loco y que Morena vamos a llevar a México a lo mismo que está pasando en Venezuela, pues porque es la agenda que les gusta vender, ¿no? Sí, que además ahora no sé si han visto que están muy activos, muy atentos y muy sobres con este tema de Venezuela, porque les cayó como anillo al dedo para decir que si permitimos el plan C, que si permitimos la sobrerepresentación en el Congreso y la reforma al Poder Judicial, vamos a estar como Venezuela, sin tener en cuenta el contexto político y los procesos que vive Venezuela al interior, ¿no? Porque desde aquí podemos ver una cosa, pero lo comentábamos ayer, su sistema para emitir su voto está súper blindado, porque además de que se pasa por muchísimos filtros y tiene varios candados y les dan el comprobante de la persona por la que votaron, tiene observadores internacionales, miles. Entonces, cometer un fraude está muy difícil y más aún, como decías, no veríamos resultados como los que vimos el domingo pasado, que ganó Maduro con un 51.2% de los votos. Pues no es un triunfo aplastante, no es un triunfo que nos haga alzar las cejas y decir, sospechoso.